Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la tercera semana de Adviento, y la primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 45, versículos 6 al 8, 18 y 21 al 25. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el artífice de la luz y el creador de las tinieblas, el autor de la felicidad y el hacedor de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Dejen, cielos, caer su rocío, y que las nubes lluevan la justicia, que la tierra se abra y haga germinar la salvación, y que brote juntamente la justicia. Yo, el Señor, he creado todo esto. Esto dice el Señor, el que creó los cielos, el mismo Dios que plasmó y consolidó la tierra. Él no la hizo para que quedara vacía, sino para que fuera habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. ¿Quién fue el que anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo entonces? ¿No fui yo el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. Soy un Dios justo y salvador. No hay otro fuera de mí. Vuélvanse a mí y serán salvados pueblos todos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay otro. Lo juro por mí mismo. De mi boca sale la verdad. Las palabras irrevocables. Ante mí se doblará toda rodilla, y por mí jurará toda lengua, diciendo: solo el Señor es justo y poderoso. A él se volverán avergonzados todos los que lo combatían con rabia. Gracias al Señor triunfarán gloriosamente todos los descendientes de Israel. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 84 y el responsorio es: dejen, cielos, caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Dejen, cielos, caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encuentran, la justicia y la paz se besarán. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Dejen, cielos, caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 7, versículos 19 al 23. En aquel tiempo, Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Después
contestó a los enviados: vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo el profeta Isaías y hoy regresamos a la sección que tradicionalmente se llama el libro segundo de Isaías o el libro de la consolación. Y esta lectura en particular de hoy es muy interesante porque el profeta Isaías está hablando acerca de Ciro. Ciro, el rey de Persia. Ciro no pertenece al pueblo de Israel, no es ni judío, no es ni creyente en Dios, pero sin embargo, el profeta Isaías llama a Ciro el ungido de Dios. El cual es un título que Jesús se aplica a sí mismo. Específicamente, el ungido significa el Mesías, el Cristo, o sea, el escogido por Dios. Y en este caso, Ciro pues representa al rey persa, quien conquista los reinados de Babilonia y Asiria, que son los enemigos mortales de Israel, y Babilonia en particular, que había conquistado, saqueado a Jerusalén y se había llevado la crema innata de los judíos del pueblo de Israel al exilio. Y es en el exilio donde el profeta Isaías está dando estas profecías y está hablando acerca de Ciro, que cuando Ciro conquista a Babilonia y a Siria, pues se convierte en instrumento de Dios para dejar que aquellos del pueblo de Dios que están en el exilio puedan regresar a Jerusalén para reconstruir la ciudad y para reconstruir el templo, ¿no? Así que es impresionante que aquí el profeta Isaías le dé el título de ungido a Ciro. Y repito, es un título que significa el Cristo o el Mesías, ¿no? Así que cuando, por ejemplo, decimos Jesucristo, en realidad estamos diciendo Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido, aquel quien Dios llama, ¿no? Y repito, esto lo que hace esta lectura extraordinaria es de que todas estas palabras que Isaías dice acerca de Ciro, palabras que no están incluidas en esta lectura, pero que están al principio de este capítulo 45 del profeta Isaías. Y el hecho de que Isaías diga esto de Ciro, pues es algo muy impresionante, ¿no? De que aunque la creación que Dios ha llevado a cabo, que aunque los pueblos que no reconocen a Dios, que aunque los reyes que no reconocen la soberanía de Dios, no reconozcan, para Dios son parte de su misma creación, ¿no? Y que el fin de Dios es atraer a toda la creación, atraer a todos los reinos, a todos los pueblos de Dios. Y este es el plan de Dios por medio de Israel, cuando Dios escoge a Israel como su pueblo, para que fuera una luz, para que fuera, en cierta manera, el testimonio de la presencia de Dios en el mundo, para que otros pueblos, al ver al pueblo de Israel, pues reconocieran al único Dios, ¿no? Y esto también es nuestra misión como iglesia, como miembros del reinado de Dios, ¿no? De ser una atracción para a todos aquellos que aún no conocen a Dios, para que nuestras vidas, nuestro testimonio, nuestra forma de vivir, de relacionarnos, manifieste que es nuestro Dios quien nos da la identidad y dignidad que vivimos, ¿no? Y que nuestro vivir y nuestra forma de tratarnos, pues, que sea algo atractivo
para que otros también lleguen a conocer a Dios y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo, ¿no? Lo cual yo creo que es algo que nos olvidamos tan fácilmente cuando nos entrenchamos y cuando hacemos de nuestra fe y de nuestra iglesia un club exclusivo, cuando lo que Dios en Jesucristo ha creado es una iglesia inclusiva que busca atraer a otros, ¿no? Y a veces, pues, esta visión de la iglesia de enfocarse hacia afuera la ponemos de cabeza y nos enfocamos solamente hacia dentro, ¿no? Por eso estas profecías de los profetas, pues, nos cuestionan y nos regresan al sentido principal que Dios llevó a cabo con Israel, de llamarlo para que fuera una luz, para que fuera un instrumento de Él para todos los pueblos. Dice la lectura de hoy: yo soy el Señor, no hay otro. Yo soy el artífice de la luz y el creador de las tinieblas. Aquí el profeta Isaías, hablando como portavoz de Dios, le está diciendo esto a Ciro, que Ciro, el rey de lo que hoy en día es Irán, antiguamente llamado Persia, el reinado de Persia, pues Isaías le está diciendo estas cosas a Ciro, que aún no conoce al único Dios, al Dios de Israel. Y todas estas palabras que Isaías dice de Dios, pues es para que Ciro entienda que aún su poder, aún su conquista de Babilonia no fue por su propio poder, sino fue por Dios, el Dios que ahora lo llama para que sea instrumento de, de liberación para el pueblo de Israel que se encuentra en el exilio en Babilonia, ¿no? Sí. Y el creador de las tinieblas, el autor de la felicidad y el hacedor de las desgracias. Así que aquí Isaías está hablando acerca de la soberanía de Dios, que es el Dios de la creación de todo lo bueno y lo malo, de la luz como de las tinieblas, de la justicia como del castigo. Y es una imagen muy interesante que aquí Isaías pinta de Dios, porque también es una imagen problemática. Y ya más adelante dirá algo acerca de esto. Dice: dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan la justicia, que la tierra se abra y haga germinar la salvación, ¿no? Así que nuevamente aquí, esta imagen que Isaías nos deja, pues es un Dios que está por encima de todo, creador de todo, que no hay nada ni nadie que esté fuera de esta providencia de Dios, que no hay tiempo ni espacio que no encajen dentro de esta providencia de Dios, ¿no? Y que por tanto nuestras vidas giran en torno a este único creador. Y es por medio de esta relación con Dios como nuestro creador, como nuestro Padre, como nuestra Madre, como nuestro protector, como nuestro Salvador. Es en torno a esta relación que nuestras vidas son entendidas y dentro de la cual, dentro de esta relación, que encontramos el sentido, no solamente a la vida, sino también a las dificultades, particularmente a las tribulaciones. Y porque sin esta relación, sin una relación, muy fácilmente reducimos a Dios a lo que Dios ha dicho, ¿no? Como fácilmente también reducimos a personas a lo que dicen. La mayoría de nosotros decimos muchas tonterías, y reducir a otros a lo que dicen, pues es reducirlos simplemente a una poca cosa. Nosotros somos mucho más, así como Dios es mucho más de lo que la gente dice acerca de Él. O cuando a veces decimos: pero tú hiciste aquello. Bueno, también somos mucho más de lo que hacemos. Pero también tú pensaste aquella vez estas cosas. Sí, pero también somos más de lo que pensamos, ¿no? Así que a lo que Dios nos invita es a una relación, porque es una simplificación o una terrible distorsión reducirnos mutuamente a lo que pensamos, a lo que hacemos o a nuestras actitudes, cuando somos mucho, mucho más que nuestros pensamientos, que nuestras acciones, que nuestras actitudes, ¿no? Y
Y esto es fundamentalmente lo que yo creo Isaías nos está recordando, ¿no? De que a últimas, a lo que Dios nos invita es a una relación de intimidad y confianza, porque es por medio de esta relación por la cual después interpretamos nuestras vidas. Y es dentro de esta relación donde encontramos el sentido de las cosas. Y es por medio de esta relación con Dios que también discernimos, particularmente en momentos difíciles, en momentos de tribulación, momentos de oscuridad, ¿no? Y no, porque es tan fácil rebajarnos, reducirnos simplemente a una palabra, a una acción, a un sentimiento, ¿no? Y cuando hacemos esto, cuando reducimos tanto a Dios como a otros, a una palabra, a un sentimiento, a una acción, pues hacemos una terrible injusticia cuando es la totalidad tanto de lo que Dios es como lo que somos cada uno, lo que tenemos que tomar en cuenta y no simplemente una palabra o una acción, por más mala o por más difícil de entender o por más dañina que haya sido esa palabra, esa acción. No es que neguemos el daño o la ofensa, pero de que no caigamos en la gran, terrible tentación de reducir a otros o a Dios mismo a esa palabra, a esa acción, a esa actitud. Sino siempre regresar a la totalidad de aquellos con quien estamos en relación. Muy bien, continuemos con la lectura de hoy. Dice, esto dice el Señor, el que creó los cielos, el mismo Dios que plasmó y consolidó la tierra. Él no la hizo para que quedara vacía, sino para que fuera habitada. Yo soy el Señor, no hay otro. ¿Quién fue el que anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo entonces? ¿No fui yo el Señor? Así que nuevamente aquí Isaías constantemente regresa a esto, a la soberanía de Dios, al único Dios que está por encima de todo y que no hay nada ni nadie que esté fuera de esta providencia de Dios. Si fuera de mí no hay otro Dios, soy un Dios justo y salvador y no hay otro que fuera de mí. Y ahora viene la invitación a todos los pueblos. Dice, vuélvanse a mí y serán salvados pueblos todos de la tierra, ¿no? Y es impresionante esta visión universal que Isaías tiene acerca de Dios, ¿no? De que Dios no es el Dios solamente de Israel, es el Dios de toda la creación. Y que por tanto Dios busca atraer y hacer suyos a toda la creación por medio de este encuentro con Él, por medio de esta relación con Él. Y por tanto, Israel, en su llamado de Dios, cuando Dios lo escogió para que fuera su pueblo, pues lo escogió para que fuera instrumento de Dios para con otros. Y esto es algo que tenemos que tomar en serio también nosotros. Dios derrama su amor, su gracia para con nosotros, no simplemente para mí, no simplemente para nosotros y para que por medio de mí, para que por medio de nosotros también otros lleguen a conocer a Dios y al conocerlo, amarlo y al amarlo, servirlo, ¿no? Y qué triste es que tan fácilmente nos olvidamos de esto, ¿no? De que pensamos que la religión es simplemente entre tú y yo, Dios, y el resto del mundo que se hunda, que arda, ¿no? Mientras tú y yo estamos bien, ahí muere todo. No, Dios constantemente nos llama hacia afuera. Dios, todo lo que Él nos da, nos hará responsable, nos pedirá cuentas, porque Dios nos llama para que seamos sus instrumentos, para que demos un testimonio de su presencia y los invitemos a esta relación de intimidad y confianza. A últimas, la religión es relación, no simplemente es una colección de mandamientos, de leyes, de normas, de tradiciones. Cuando una religión ha perdido el sentido de relación, de intimidad y confianza con Dios, entonces reducimos a Dios simplemente a mandamientos, a leyes, a normas y tradiciones. Y es cuando la religión se convierte en un legalismo, que fue el gran problema que Jesús tuvo con el judaísmo de su tiempo,
con los fariseos, que habían reducido a Dios simplemente a cumplir leyes, cuando el Dios que Jesús nos revela es un Dios con quien Él tiene una relación de intimidad y confianza. Es por medio de esa relación de intimidad y confianza con Dios Padre de donde fluye la vida misma de Jesús. Y sin esa relación de intimidad y confianza de Jesús con Dios Padre, a Jesús no se le puede entender. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Jesús, en el Evangelio de Lucas, pues ya ha comenzado su ministerio público y Juan el Bautista aún no ha sido arrestado. Y así que se encuentra tanto Jesús como Juan el Bautista cohabitando la misma región de Galilea. Y entonces Juan, que tiene sus discípulos, pues quiere saber si Jesús es el que tenía que venir, o sea, al que Juan tiene que identificar y apuntar, es decir, este es por quien yo fui mandado para identificarlo y para decir, he aquí el Mesías, he aquí el prometido. Entonces, Juan el Bautista manda a un par de sus discípulos para que le pregunte a Jesús si es él el que tiene que venir o si han de esperar a otros, ¿no? En el Evangelio de Juan tenemos de que algunos discípulos de Juan, cuando Juan el Bautista identifica que Jesús es el Mesías, el Cristo, algunos de sus discípulos después pasan a ser discípulos de Jesús. Uno de ellos es Andrés, el hermano de Pedro, que después Andrés va en busca de su hermano y se lo trae a Jesús, ¿no? Aquí en el Evangelio de Lucas no tenemos esos detalles que Juan el Evangelista tiene acerca de los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús. Así que aquí Juan el Bautista manda a sus discípulos para que le pregunten a Jesús. Dice el Evangelio, en aquel tiempo Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Así que se van los discípulos, llegan a donde está Jesús, rodeado de gente, y dicen, cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntar si tú eres el que ha de venir o tenemos que esperar a otros, ¿no? Y como de costumbre, Jesús raramente responde a preguntas directamente. Y aquí en esta pregunta que le hacen los discípulos de Juan el Bautista, pues la forma en que Jesús les contesta es muy interesante. Dice, en aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias. Así que tenemos que imaginar la escena. Llegan los discípulos, le hacen la pregunta, Jesús está rodeado de gente que viene en busca de él para que sean sanados, para que escuchar la proclamación de Jesús, y Jesús escucha la pregunta a los discípulos de Juan el Bautista, pero sigue haciendo lo suyo, sanando, hablando, y después de un rato parece, Jesús entonces se detiene y contesta la pregunta. Dice, después contestó a los enviados, vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Así que entre la pregunta que los discípulos de Juan le hicieron y la respuesta de Jesús, hay cierta actividad. Y la actividad es que Jesús continúa sanando y hablando. Y después de esto es cuando viene la respuesta para que los discípulos de Juan no simplemente escuchen lo que Jesús dice, sino que también ya han sido testigos de lo que Jesús está haciendo, o sea, las sanaciones y lo que está proclamando. Dice, vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído.
Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Dichoso el que no se escandalice de mí. Los fariseos y los otros líderes de Israel, los líderes religiosos, pues estaban escandalizados. Pero la gente sencilla, la gente pobre, aquellos que sí reconocían su necesidad de Dios, no estaban escandalizados, sino veían precisamente la presencia de Dios en este hombre Jesús el Nazareno. Y ahora, lo más interesante de la respuesta que Jesús le da a los discípulos de Juan el Bautista es la siguiente, ¿no? De que el testimonio de la identidad de Jesús, de que Él es el Mesías, de que Él es el Hijo de Dios, está en lo que Jesús está haciendo, en lo que Jesús está enfocando. ¿Y se está enfocando en quién? En los ciegos, en los sordos, en los cojos, en los leprosos, en los muertos y en los pobres. ¿Y quién es este grupo de gente en quien Jesús se enfoca? Son la gente más vulnerable. Son las gentes que no cuentan para nada para los poderosos. Es la gente que no cuenta para nada para el mundo. Y en este enfoque de Jesús, aquí nos comunica algo profundamente importante. De que Dios manifiesta, inaugura el reino de Dios, enfocándose en los más vulnerables, en los más olvidados del mundo, en los que no cuentan para nada para el mundo, pero que para Dios son valiosos. Y esto debe de ser un recordatorio impresionante para nosotros. Como iglesia, ¿en qué nos enfocamos? ¿Nos estamos enfocando en los más necesitados de la gracia de Dios? ¿Nos estamos enfocando en los más necesitados de la sanación? ¿En los más necesitados de amor? ¿En los más necesitados de la misericordia de Dios? ¿Dónde ponemos la mayor parte de nuestros recursos como iglesia? Si nos enfocamos hacia afuera o simplemente nos enfocamos hacia adentro, porque a veces parece que estamos predicando al coro de la iglesia y no a los que más necesitados están, a los más hambrientos de Dios. Así que la respuesta que Jesús le da a los discípulos de Juan el Bautista es de que estas sanaciones, este enfoque en los más vulnerables, en los más olvidados, en los que no cuentan para nada para el mundo, pero que para Dios son valiosos, es ahí donde también nosotros como discípulos, como iglesia, tenemos que enfocarnos, ¿no? Porque manifiestan concretamente desde dónde, desde qué perspectiva, desde qué iniciativa, desde qué opción Dios ha decidido inaugurar su reino, desde los más vulnerables. Por eso yo creo que, bueno, no simplemente es mi creencia, es lo que la iglesia enseña, ¿no? De que a últimas seremos juzgados por Dios en cómo recibimos, cómo tratamos, cómo atendemos a los más vulnerables, a los más necesitados, a los que más buscan y tienen necesidad y hambre de Dios. Así que también otra forma de interpretar esto que Jesús le dice a los discípulos de Jesús, de Juan el Bautista, es de que Jesús viene para abrir los ojos, no simplemente de los ciegos físicos, sino también de los que estamos ciegos espiritualmente, emocionalmente, de los que estamos sordos. Jesús viene para abrirnos los oídos y poder escuchar la proclamación, para poder escuchar la buena nueva. También Jesús viene para liberarnos, ¿no? Y lo tenemos también en este mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, cuando Jesús visita su pueblo de Nazaret, entra a la sinagoga y le dan a leer del profeta Isaías. Y no es ningún accidente que Jesús lee del profeta Isaías
la proclamación que define su misión como Mesías, como el Hijo de Dios, ¿no? Cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor, ¿no? Estas son las palabras que Jesús cita del profeta Isaías y se las aplica a sí mismo como la proclamación que define su propia misión. Y por eso aquí en este capítulo 7 de Lucas, pues tenemos lo que Jesús está haciendo como manifestación, como realización de lo que proclamó en el capítulo 4 que les acabo de leer y ahora se está llevando a cabo en la sanación de los ciegos, los sordos. Pero repito, no simplemente es una sanación física, es una manifestación del reino que se inaugura cuando Dios ha tomado la opción de revelar este reino por medio de la atención a las necesidades de los más vulnerables entre nosotros y que por tal, eso es como iglesia a lo cual también somos llamados. Y repito, seremos juzgados por cómo atendemos a los más vulnerables, a los más necesitados, a aquellos que más hambre tienen y sed de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.